¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno que, nos acompañan al despertar en esta mañana de viernes 9 de agosto de 2024. Yo soy Francisco Cruz, en el espacio de Antonio Ruiz. Toño no está, se tomó, como les dijimos, a partir del miércoles, una semana para atender a asuntos familiares, pero regresará el próximo miércoles al despertar, este es su espacio y para como la información no se detiene y para no entregarle malas cuentas a Toño, ¿qué les parece si vamos a lo más importante en la familia sin censura, que son ustedes? Así que abrimos con la voz del pueblo. Por favor, don David. Hola a todos, otra vez una colaboración para La Voz del Pueblo. Bueno, está lo de la reforma al Poder Judicial, es lo que estoy viendo ahorita, estoy escuchando a los juzgadores, estoy escuchando todas las partes, ¿no? Y ya saben, los improvisados también están ahí. Cuando vivía en México, fui víctima de un robo en mi negocio. Y pues sí, tuve que acudir a levantar mi acta y todo. El proceso me llevó casi 10 horas. Y lo primero, pues que es, primero en ser indiciado, pues los que ya han vivido esto es el que se va a quejar, ¿no? Igual te autorrobaste, todas las cosas que el sistema judicial debe de hacer, ¿no? Y platicando con mi esposa, ahorita estábamos comiendo unas pupusas que ella trajo, le digo, yo, dijeron un número que pues es aterrador, ¿no? ¿Quién sabe cuántos miles de casos tiene un juez de comercio en Nuevo León? Tiene un montón. Y entonces, pues, ¿cuándo lo va a terminar? ¿Cuándo lo va a solucionar? Pues igual y no alcanza en toda su vida para solucionar ese tipo de casos o de juicios que tiene que resolver. Pero me surgió la pregunta, ¿por qué hay tantos juicios, tantos amparos, por qué hay? Y empezamos, mi esposa me dijo, no, porque la gente es pobre, porque no tiene recursos, porque pues no hablan el mismo idioma, todo lo que ya sabemos que existe y que así es. Y entonces vino a mi mente algo que a mí me sorprendió mucho y es, la injusticia en México no es otra cosa más que la ausencia de lo que hace que la justicia sea efectiva, y es la impunidad. O sea, hay mucha impunidad. Si no hubiera impunidad, no tendríamos tantos juicios, no tendríamos... ¿Por qué? Porque los juzgadores se van a lo que dice el manual. Van a la carrera judicial, hacen su carrito y lo que dice el manual, eso lo aplican. Está el caso de la niña de 4 años que violaron en el Estado de México. Y resulta que la hacen sujeta de derecho y tiene que decir lugar, tiempo y forma del acto. Pues, ¿cuándo? Ah, pero el juez se apegó al libro. Entonces la ponente dice, pues a este juez le hizo falta capacitación. ¿Y dónde queda la justicia? La justicia tiene algo súper importante. El 85% de la justicia tiene que ver con la caridad. ¿Y qué es la caridad? Es ponerme en los zapatos de la otra persona. Es saber qué es lo que siente, qué tiene en su corazón para con lo que está pidiendo justicia. Porque si no existe la justicia, la gente va a optar por tomar la ley por su propia mano. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Ah, pero aplican el derecho. Y son doctos en el derecho. Todos, desde el secretario, desde todo el mundo, se la sabe del derecho. Pero ¿quién habla de justicia? ¿Quién habla de caridad? ¿Quién habla de ponerse en los pies de la otra persona? Creo que mucho nos lleva a decir que de verdad necesitamos un cambio en el Poder Judicial. Sale el señor Moreira a decir puras babosadas, que comparémonos con Grecia, que en Estados Unidos cuando los jueces vienen las elecciones, hay más penas de muerte para los que su electorado. O sea, señores, no nos confundamos. Ayer como fue ayer y hoy como es hoy. Saludos a todos. Este, vea qué importante es. La verdad es que el problema con la justicia es uno gravísimo, la impunidad, la impunidad.
Y la impunidad se deriva de muchas cosas. Uno, de falta de capacitación de los jueces, no solo falta de capacitación académica, sino a falta de capacitación para entender a la población que deben servir, a la población que deben servir. La impunidad también es derivada de qué? De la corrupción, de una corrupción imperante histórica. Histórica, ¿por qué? Porque así enseñaron a los jueces. La impunidad es la madre de muchos vicios en este país y justamente por eso fuimos a las urnas el pasado domingo 2 de junio. La impunidad es un problema gravísimo, es quizá el problema más grave en este país, más que la corrupción, porque si no tuviéramos impunidad, no habría corrupción, o habría, pero en menor medida. Este, que los políticos hablan puras babosadas, como dice, sí, la verdad es esa, hablan tontería y media, hablan para que nadie los entiende. A los políticos, incluidos jueces, magistrados, ministros, quien sean, usan un lenguaje que solo ellos son capaces de entender. Y la impunidad deriva también de que en la compra de la justicia, yo le he dicho, ¿quién en este país no ha sufrido en carne propia o a través de un familiar, hermano, primo, sobrino o a través de un amigo las los abusos de los jueces? Eh, Todos entendemos, todos de veras entendemos que hay problemas también en los ministerios públicos, que son los primeros que reciben a nuestras quejas, nuestras denuncias, que son los primeros en atender. Hay problemas gravísimos. A mí me ha tocado de veras, hay ministerios públicos en los que no tienen nada, nada, pero una vez que uno pasa el ministerio público, que es un calvario, y llega y llega a un juzgado, la verdad es que es una locura. Es bien temerario llegar a un juzgado, se los digo de veras, de experiencia propia. Yo he estado envuelto, por ejemplo, en un juicio, y es una locura, 5 años. 5 años, por lo que sea, 5 años es una locura. Me congelaron mis, cuentas bancarias por todo ese tiempo, por 5 años. Y cuando los jueces se equivocan, o abusan, o son descubiertos, con las manos en la masa, corrompiéndose, la verdad es que tampoco tiene uno a dónde quejarse, porque el Consejo de la Judicatura, o local o federal, le hacen a uno imposible, imposible presentar una queja contra un juez. Y si uno logra librar, que es complicadísimo, librar esa parte, todavía es peor, porque entonces su caso llega a un magistrado y el magistrado tapa al juez. Son como una pequeña mafia, no una pequeña, es una gran mafia. Y le digo, no importa que sea a nivel local, a civil, a fuero común, como lo llaman, o federal, es lo mismo y uno tiene que tener claro que una vez que uno llega al juzgado, cualquiera que sea, tiene que tener dinero en la billetera o una cuenta bancaria bastante abultada. Y luego acusar de corrupción a los jueces es imposible, de veras, porque tienen razón, los jueces no reciben dinero, no, los que lo reciben son sus secretarios, el secretario A, el secretario B, los secretarios de acuerdo, así que es una locura. Y sí, pero el problema principal de la justicia es la impunidad, porque los jueces pueden hacer lo que se les plazca, no hay quien los castigue, ellos interpretan las cosas como quieren, y si uno tiene dinero, tiene 90% de posibilidades de salir bien en determinado juicio. Y le digo, es igual en todo el país, igual nivel local o federal. No, no hay problema y por eso les digo, fuimos a las urnas. ¿Qué es lo que no entienden? Lo que no entiende nada. Es urgente, urgente renovar a través de una reforma de gran calado al Poder Judicial. Si logramos reformar el Poder Judicial de la Federación, después tendrían que reformarse los poderes judiciales de los estados. Y eso no garantiza nada, pero por lo menos hay posibilidades de cambiar. Y ya un cambio, ellos entenderían que si no cambian, los vamos a correr. Pero pero en este momento, la verdad es que yo llegué a un juzgado, sin saberlo, pero llegué. Me enteré cuando ya me habían congelado mis cuentas bancarias, como un año y medio después, que me habían demandado. Y la verdad es eso, cuando un juez se equivoca y uno lo descubre y lo pesca con las pruebas en la mano,
Ellos se defienden y además son cobardes, porque nunca aceptan que se corrompieron, no aceptan que se equivocaron, no aceptan que cometieron errores y luego acusarlos es una locura. Este, Así que yo lo sostengo no ahora, sino por experiencia propia. He tenido familia también que ha caído en jueces, algunos, federales, otros locales, otros civiles, otros, del fuero común. Eh, este, es, llegar a un juez es como echar un volado, pero si uno tiene dinero, sabe que va a ganar, sabe que tiene una moneda con 2 caras iguales, 2 entonces urge, sí, urge reformar al poder judicial. Y claro, con ello debe ir, sumado que debe haber cambios también en los ministerios públicos, Ministerio Público Federal, Ministerio Público Local, que dependen de las fiscalías. Si no hay reforma, una reforma integral, entonces se va a avanzar poco, pero sé sé que hay proyectos para también reformar a los ministerios públicos, que son parte del sistema de justicia, parte, pero, cuando uno llega a los jueces, que es lo que tenía razón en esta voz del pueblo, llegar con un juez es imposible, y juicios, el mío era una justicia expedita, y 5 años, 5 años. 5 años, así que, yo entiendo además, por ejemplo, hay gente que no tiene dinero. Yo pude pagar un abogado, pude pude pagar un abogado, pude enfrentarlos, pero hay gente que no tiene un centavo. Así que llegar a un juicio es una locura, es como entrar a un manicomio sabiendo que uno va a salir loco gracias a los jueces. Y yo digo, por eso urge, y por eso fuimos a las urnas el domingo 2 de junio para darle el poder, en este caso a Morena, para que emprenda una reforma de gran calado del poder judicial y al mismo tiempo que en la parte que le corresponde a la presidencia de la república, a los otros poderes, haya una reforma para cambiar la forma en que se hacen las cosas en el Ministerio Público Federal y que no tengamos fiscales, por ejemplo, como Gertz Manero, que tienen intereses personales, que tienen una agenda personal, que tienen una agenda que va contra los intereses de esa gente de nosotros, que lo sostenemos con nuestros impuestos. O terminamos yéndonos a Estados Unidos, pero también cuando mandamos remesas, también lo sostenemos, así que sí, es bien comprensible, de veras, es bien comprensible. Yo le digo, yo tengo la experiencia propia y lo sostengo. Hay una gran corrupción en el poder judicial, corrupción en la que están inmersas jueces, magistrados y cuando llegamos a nivel federal, los ministros, hay que ver, Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho ha hecho de la Suprema Corte un refugio de narcos. Yo cuando tomó posesión, yo recuerdo que publiqué un tweets, todavía eran tweets, en el que dije: "A a partir de hoy tenemos el narcopoder judicial en las manos de Norma Lucía Piña Hernández", y así se ha comportado como una mafiosa, ¿eh? Es una mafiosa y además es una mujer que tiene cualquier cantidad de intereses clandestinos, o prohibidos u ocultos con políticos como Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI. Así que no, la verdad es que estas voces del pueblo, por favor, envíenos más, recuerden, a 2 minutos, hemos tenido más largas, pues 2 minutos que no tenga voz de fondo al 1-773-475-7214 si está en México, o 773-475-7214 si está en Estados Unidos. La voz del pueblo es la que más nos interesa. Esto es lo que hacen a plataformas como Sin Censura, servir a la gente que no tiene voz, que no tiene voto y que está inmersa en problemas como nosotros, ¿eh?